Historiadores, ¿cuál es un evento devastador del que nadie habla? Algo que es bien conocido pero no tan hablado es el accidente de Goiânia en Brasil, donde el Cesio-137 fue manejado por muchas personas, incluidos niños. Se considera el peor incidente radiactivo ocurrido en Brasil. La noticia del incidente de radiación se transmitió en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. En cuestión de días, cerca de 130.000 personas acudieron a los hospitales locales preocupadas por la posibilidad de haber estado expuestas. De ellas, solo 250 estaban contaminadas, algunas con residuos radiactivos aún en la piel. 4 de esas personas murieron, incluida una niña de 6 años, la que comió el polvo. Edith. 1. La niña no fue alimentada con el polvo, las partículas contaminaron su comida. 2. El polvo parecía brillo, por eso la gente pensó que era inofensivo y se lo entregó a amigos y familiares. 3. Esas personas eran en su mayoría pobres y probablemente no tenían acceso a casi ninguna educación. En los años 70-80 haber completado la escuela secundaria era poco común para las personas de origen pobre, y probablemente ni siquiera conocían la radiación. 4. La niña murió sola en el hospital porque el personal tenía tanto miedo de entrar en su habitación y contaminarse. También tuvo que ser enterrada en un ataúd de plomo cerrado y hubo manifestantes pidiendo que no la enterraran en un cementerio público. En 1859, las erupciones solares golpearon la Tierra causando un efecto de aurora boreal que se pudo ver en todo el mundo. Duró varios días, durante los cuales, según los informes, fue lo suficientemente brillante como para leer a medianoche. Los operadores de telégrafos informaron haber recibido golpes y quemaduras de los dispositivos y, en algunos casos, quitaron las baterías que alimentaban los telégrafos, ya que las señales estaban siendo interrumpidas por la tormenta geomagnética. Después de quitar las baterías, los telégrafos aún funcionaban, en algunos casos mejor que antes. No fue particularmente devastador en ese momento, pero se estima que si una tormenta similar nos azotara hoy, paralizaría a todo el planeta durante décadas. El costo de reparación estimado solo en los Estados Unidos se mide en billones. En 2012, una tormenta similar por poco alcanzó la Tierra durante 9 días. La masacre de Andijan de 2005 en Uzbekistán. Es el tiroteo masivo más grande en Asia desde la plaza de Tiananmen, con más de 1.000 muertos e incluso más heridos. El gobierno uzbeco silenció enérgicamente las protestas por la reforma disparando contra la multitud y luego expulsó al 90% de los occidentales en el país, cuando el gobierno de Estados Unidos y la ONU intentaron investigar. Terrible pérdida de vidas que rara vez se recuerda porque el gobierno de Uzbekistán se esforzó mucho en encubrirlo. No tan rápido. Esto es bastante reciente, comenzó en 1998 y terminó en 2003, pero la Segunda Guerra del Congo es el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial con aproximadamente 5,4 millones de muertes, la gran mayoría de ellas debido a la desnutrición y las enfermedades. Realmente no soy un verdadero historiador, pero siento la necesidad de mencionar el colapso de la Edad de Bronce. No es como si nadie hablara de eso, pero considerando lo catastrófico que fue, no recibe suficiente atención. En este momento las civilizaciones eran todavía bastante escasas, pero el Mediterráneo oriental estaba lleno de ellas. No podemos precisar una razón exacta, pero en algún momento todo se vino abajo. Los micénicos, desaparecidos. Los hititas, desaparecidos. Los minoicos, desaparecidos. Los egipcios se aferraban apenas y tenían serios problemas. Hay muchas cosas que sucedieron en esa época en esa área general que podrían ser las culpables. Volcanes, terremotos, sequías, hambrunas, guerras e invasiones de extranjeros que llegaron en barco que los historiadores han llamado gente del mar porque básicamente no tenemos idea de dónde vienen.
En realidad, probablemente fue una combinación de algunos o incluso de todos. Una vez más, no soy un historiador adecuado de ninguna manera, pero esto es lo que escuché. Los hititas son especialmente interesantes ya que no teníamos pruebas contundentes de ellos hasta el siglo XIX. La única mención de ellos fue la Biblia y la gente pensó que no había forma de que una nación tan poderosa como la descrita pudiera simplemente desaparecer, por lo que tenía que ser mitológica. He aquí el gran imperio de la Edad del Bronce, que encontraron exactamente los arqueólogos para confirmar su existencia. Encontraron enormes ciudades subterráneas en el centro de Turquía. Las ciudades fueron olvidadas y redescubiertas en el siglo XX. Bagdad solía ser una de las ciudades más grandes y vibrantes del mundo en el siglo XIII, hasta que llegaron los mongoles. Bagdad no recuperó su población del año 1200 hasta la década de 1980. De hecho, fue la ciudad más poblada del mundo durante bastante tiempo durante la Edad Media. También fue el epicentro del intercambio intelectual, cultural y artístico de académicos y otros pensadores brillantes de todo el mundo. Y luego, por supuesto, llegaron los mongoles. Genocidio camboyano. Mataron a tantos niños que la esperanza de vida era de 18. Visité la escuela convertida en prisión y los campos de exterminio cuando fui a Camboya y fue horrible. Además del árbol de la muerte, lo más desgarrador fue en la escuela que tenían fotos de todas las personas asesinadas. Había un niño que parecía tan aterrorizado, pero se notaba que estaba tratando de ser tan valiente. Es asombroso lo cruel que puede ser la gente. Reino Celestial Taiping de Hong Xiuquan. En pocas palabras, fue un reino en ascenso en la China de 1850 que, directa e indirectamente, provocó la muerte de millones, quizás más de 10 millones, de personas a través de masacres y hambrunas. Hong Xiuquan creía que era el hermano menor de Jesucristo y persiguió a suficientes personas para seguir adelante y comenzar una guerra civil. ¡Soy Dios, puto! Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron la isla de Attu en Alaska. En la isla estaba el pueblo de Attu, donde la tribu de las Aleutianas había vivido durante siglos. Los únicos no nativos eran la esposa y maestra de escuela y su esposo sacerdote, quienes eran ancianos y amados por la gente del pueblo. Ambos fueron fusilados por los japoneses. Después de eso, los japoneses cargaron a la población nativa en barcos de regreso a Japón donde trabajaron en campos de prisioneros de guerra donde muchos murieron por enfermedades y ejecuciones. Los japoneses los vieron como prisioneros de guerra más bajos que soldados y casi subhumanos porque no se defendieron y, por lo tanto, los trataron horriblemente. Cuando terminó la guerra, solo un puñado de la población nativa sobrevivió y regresaron a casa solo para encontrar su aldea incendiada. Dejaron la isla y ahora permanece básicamente deshabitada, llevando a la tribu Attu a la extinción. Años más tarde, los japoneses dejaron un monumento a la paz en la isla en honor a los soldados estadounidenses y japoneses que murieron allí, pero aún no se han disculpado con los difuntos de la tribu Attu que destruyeron. La falta de respeto abunda por aquí.